estimados, de nuevo por acá. Antes de empezar con este tema que pertenece a la cuarta unidad, es importante, por favor, que ustedes cumplan con las asignaciones que están en su plataforma de Classroom. Si bien es cierto, se mencionó que debe de ser un poco flexible, yo comprendo esa situación, sin embargo, se debe de cumplir con las mismas. En cuanto a lo del repaso, solamente como unos 10 estudiantes de 43 lo han realizado. Ahora, esta no tiene puntaje, pero estoy reconociendo la creatividad y esto va a ser tomado como puntos extras. Dicho esto, empecemos por la parte de la evidencia en auditoría. La cuarta unidad, que estamos hablando sobre la ejecución de los trabajos de auditoría, empecemos por lo que dice la NIA 500 relacionado a la evidencia. ¿Qué es la evidencia, jóvenes, para ustedes? ¿Cómo lo practican en su vida diaria? Estas preguntas que se van a realizar a lo largo de este video, ustedes la tienen que contestar en los comentarios del mismo. Acá abajo, que queda en el espacio de comentarios donde se aloja este video, ustedes tienen que participar contestando estas preguntas. La participación en estos espacios es tomado en cuenta, ¿ok? Entonces, así como se preguntaba en las sesiones presenciales, ¿qué opina usted? Igual manera. He de esperar mejores resultados porque como algunos de ustedes son un poco tímidos, entonces yo sé que en este espacio donde ustedes deben de escribir, pues van a poder contestar perfectamente. Así que yo voy a necesitar más de 43 participaciones, más de 43 comentarios debajo de este video. Entonces, repito la pregunta. La primera pregunta de este video, ¿qué es evidencia? ¿Cómo usted lo aplicaría en su vida cotidiana? No lo estoy viendo como la parte profesional. ¿Ok? ¿Cómo lo aplica? ¿En qué circunstancia lo aplica? ¿Cómo obtendría evidencia? ¿En qué situaciones usted obtendría evidencia? ¿Ok? Entonces, partiendo de esto, ¿verdad? Entonces nosotros decimos cuál es el alcance que tiene esta norma relacionada con la evidencia, relacionada con la auditoría. Es aplicable a toda la evidencia de auditoría obtenida en el transcurso de los trabajos de la misma. Cuando hablo de evidencias, es toda la documentación, todos los recursos que se va a obtener durante un trabajo de auditoría. Ya habíamos comentado en las sesiones anteriores que la auditoría son los trabajos que realiza un profesional debidamente calificado, competente, acreditado, para obtener un resultado que espera un cliente, su cliente, que le va a proporcionar usted. ¿Basado en qué? En toda la documentación, en todos los recursos que le proporcione la empresa a usted como profesional. ¿Ya? Dicho esto, esos trabajos deben de estar sustentados. Por ejemplo, si yo digo que la empresa El Gorrión, que es una fábrica de hacer calzones, en esta empresa hay desvío de dinero por parte del responsable de caja, yo debo de sustentar esa opinión, ese hecho, ese hallazgo se llama en auditoría, ese hallazgo debe de estar sustentado y debe de tener evidencia ese hallazgo que yo plasmo en mi informe de auditoría. Esto más adelante lo vamos a abordar con mayor amplitud. El objetivo, el alcance es hasta dónde va a llegar la norma. Va a llegar hasta toda la evidencia que se obtiene en los trabajos de auditoría. ¿Para qué se hizo esta norma? ¿Cuál fue el objetivo? Diseñar y aplicar procedimientos de auditoría, ¿verdad?, de forma que le permita obtener la evidencia suficiente. Cuando digo suficiente es que no es que yo pensé que le estaban robando ahí en la empresa El Gorrión. No, es que solo me pareció una factura, pero no me coincidía.
debe ser suficiente y adecuada para alcanzar conclusiones razonables en las que se va a basar la opinión, que era lo que mencionaba anteriormente. Entonces, el objetivo principal de esta norma es que como auditor yo sepa diseñar los procedimientos. Cuando hablo de procedimientos de auditoría, son los pasos, las acciones, las actividades contenidas en los programas de auditoría, que en la unidad anterior lo habíamos abordado. Ya luego, en esta parte de la ejecución, vamos a ver un ejemplo completo, cómo se diseña un programa de auditoría, cómo lo aplico. Ya, entonces la teoría ya la tenemos, vamos a, en esta unidad, a ser un poco más prácticos. No, tranquilos, no tengan miedo, que vamos a ir paso a paso en este proceso. Perfecto. Entonces les decía al inicio de esta intervención, que es la evidencia de auditoría. Es información utilizada por el auditor. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de sustentar la opinión. La evidencia de auditoría, no existe informe de auditoría válido sin que esté sustentado por una evidencia. Y esta evidencia está sustentada o está contenida en una documentación. Esto es de suma importancia. La evidencia de auditoría es toda la información que puedo contener en alguna entrevista, información cuando aplico el cuestionario de control interno, información cuando hago visita a los clientes de mi cliente para saber si los estados de cuenta de ellos están actualizados, las visitas que puedo hacer a los proveedores de mi cliente para ver si los estados de cuenta que llevan los proveedores de mi cliente coinciden con los que ellos me presentan, las visitas que puedo hacer a las entidades bancarias donde puedo solicitarle el estado de cuentas certificados por ellos, o sea, información desde que yo reviso los comprobantes de pago y ahí se dice, bueno, se pagó a Dania la cantidad de 1.000.000 de córdobas por servicios profesionales, está un contrato, está la firma de Dania donde recibe, está la solicitud de cheque, toda esa información en donde yo pueda decir, si ellos están realizando los procedimientos adecuados, ¿por qué? Porque me basé en esto y está contenido en mis papeles de trabajo, en la documentación. ¿Estamos? La evidencia de auditoría es suficiente. Hablábamos al inicio que el objetivo de esta norma es diseñar procedimientos que permitan obtener evidencia suficiente, pero la evidencia suficiente debe obtenerse partiendo de estos procedimientos que sean adecuados. Por ejemplo, mi procedimiento de auditoría, voy a hacer un programa de auditoría para la cuenta de inventario, una cuenta sensible dentro de todo las cuentas que ustedes conocen. Esta es otra pregunta. Segunda pregunta, dentro de las cuentas que ustedes conocen, jóvenes, ¿cuáles son las cuentas más sensibles al momento de realizar las operaciones contables? Es decir, las cuentas con mayores riesgos de que se presenten errores u omisiones. Segunda pregunta, ¿cuáles son las cuentas más sensibles, con mayor riesgo para que se presenten para que se presenten errores u omisiones? Entonces estábamos retomando esto teniendo en cuenta las circunstancias. Voy a realizar procedimientos de auditoría. Les mencionaba en el caso del inventario. ¿Qué procedimientos puedo hacer en inventario? Un conteo físico. Entonces yo dejo plasmado en mi programa realizar conteo físico, verificación física del inventario, cotejar la información física con los documentos proporcionados. ¿Qué documento me puede proporcionar la empresa si yo estoy revisando inventario? Los cards, los mastercards, las entradas y salidas de bodega, los comprobantes de pago, las facturas de los proveedores. O sea, si ustedes se fijan, una cuenta se relaciona con un sinnúmero de cuentas. La famosa partida doble, cuando ustedes están jornalizando, o sea, están contabilizando, ustedes están, por ejemplo, se compra
mercancía, 50% al crédito y 50% se emite un cheque. ¿Qué cuentas se afectan? Se afecta efectivo en banco con la cuenta de banco correspondiente, aumentando o disminuyendo, cuenta de activo o de pasivo. Como es una cuenta de activo y está pagando, disminuye, ya tengo esa cuenta. Obviamente afecto inventario en el debe porque está aumentando. Obviamente, si estoy comprando y está un IVA, yo tengo que registrar el IVA acreditable. Y si yo estoy pagando por ese 50%, yo puedo registrar el 2% del IR. Ya vieron tantas cuentas que se afectan. Pero eso es contablemente. Vamos a la parte operacional. En la parte operacional yo tengo que revisar, ¿llegó esa mercadería? ¿Quién la recibió? ¿Cómo es el procedimiento que hace la empresa al momento de recepcionar esa mercadería, al momento de adquirir esa mercadería? ¿Se hizo las entradas a bodega? Si ya se pasa a almacén, póngale que es el verdugo, entró a la bodega, pero debe haber una remisión para la parte de ventas. ¿Quién es el encargado de recibir esa mercadería en ventas? Ya deben haber los traslados. Cuando se recibió, se contó, pueden haber unidades dañadas. Y si estamos hablando de una empresa como una fábrica de puro en donde importa la materia prima, ¿cuál es el procedimiento? Entonces, si ustedes se fijan en cuando uno está haciendo una auditoría, hay tantas cosas que revisar, hay tantas cosas que ver, hay tantas cosas que investigar. ¿Ya? ¿Para qué? Para obtener una evidencia suficiente que permita sustentar mi opinión. Y les decía, yo voy a hacer preguntas. Yo puedo llegar a hacer una inspección, por ejemplo, si está hablando de una fábrica de puros y tiene el área de preindustria. La preindustria es donde apenas se está recibiendo la hoja de tabaco en bruto y se está dándole fermentación. Entonces yo voy a ver ese procedimiento, cómo están manipulando ese inventario, porque es dinero y el cliente a mí me paga para ver si se están haciendo bien los procedimientos. Entonces yo tengo que revisar. Yo tengo que observar. Sí, porque yo le puedo preguntar al responsable de inventario, ¿y cómo hacen esto? Y porque tengo que preguntarle para conocer bien los procedimientos. Pero yo también puedo observar y revisar. Tengo que hacer cálculos. O sea, no es que, bueno, me presentaron el Mastercard y ahí está el inventario inicial, más todas las compras, menos los traslados y cuánto le quedó. Yo tengo que revisar esos cálculos, tengo que hacer la confirmación de que el proveedor entregó factura y que el proveedor se le ha pagado esa factura. Tengo que hacer esas confirmaciones. Tengo que verificar procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos son aquellos que le permiten al auditor comparar un periodo con otro. Por ejemplo, yo quiero revisar la parte de nómina, hacer el ciclo de nómina. Entonces yo quiero ver cuánto se ha pagado en personal en este periodo, cómo se pagó el otro. ¿Con qué yo voy a confirmar esa información? Está bien, en cada empresa puede decir por producción, llevan su control de producción. Y yo veo que en el mes de diciembre se pagó el triple. Primero, ¿qué reviso? Reviso los niveles de producción. Perfecto. Pero también reviso la cantidad de personal. Excelente. Pero no trabajaron todo el mes en diciembre, siempre se mandan a vacaciones. ¿Qué pasó? Es que se hicieron horas extras para cumplir y dejar en stock. Excelente. Entonces, yo estoy revisando, comparando diciembre alto, noviembre bajo. ¿Qué pasó? Tengo que buscar la información para sustentar mi trabajo de auditoría. Cuando hablamos de información que se utilizará como evidencia, miren, o escuchen, o mírenme, porque este es un video, aunque no me miren, pero
pero la presentación sí la pueden visualizar. Al realizar el diseño y la aplicación de los procedimientos de auditoría, ya lo hablamos, los procedimientos analíticos y los otros que son procedimientos sustantivos, presenciales, en el in situ, ¿ya? Entonces yo veo que hay relevancia y hay fiabilidad de esa información que me presenta mi cliente, ¿ya? Cuando mi cliente me limita, yo estoy revisando nómina. Yo cuando reviso nómina, no es solo, bueno, ya hice el cálculo, ¿qué más tengo que ver? Tercer pregunta. Cuando usted revisa nómina o todo el ciclo de nómina y personal, ¿qué revisará usted? ¿Qué cree? ¿Qué documentación es importante para revisar? Y cuarta pregunta, ¿cómo se contabiliza la nómina? Si yo voy a revisar nómina, tengo que ver la contabilización. ¿Cuál creen ustedes que son los registros idóneos para la contabilización de nómina? Esa es la cuarta pregunta. Y la quinta pregunta, ahorita que ya van los trabajadores, todos los que están trabajando como nosotros, que ya nos mandaron de vacaciones, y mírenme aquí, trabajando para que podamos lograr este trabajo, este espacio virtual lo saquemos adelante. Pero bueno, esa es plática de precios, eso es un comercial, no le hagan caso a estos comerciales. Regresando a esto, cuando el personal, acuérdense que en Nicaragua, nuestra legislación establece, el Código del Trabajo, que todo trabajador tiene derecho a 30 días de vacaciones porque va acumulando 2.5 días por cada mes trabajado. Y establece que yo tengo 30 días de vacaciones descansadas. Si ustedes van a preguntarle a un funcionario del MITRAF, deben de ser descansadas, o por lo menos 15 días descansadas y 15 días pagadas, porque las fábricas de puro o cualquier entidad productiva o comercial, lo que les interesa es seguir produciendo, seguir vendiendo, entonces no siempre mandan a descansar a sus trabajadores. La pregunta es, ¿cómo se contabiliza el pago de vacaciones? Y cuando son descansadas, ¿cuál es la afectación? ¿Existe algún tipo de afectación contable? Por favor, ahí me contestan en los comentarios. Siguiendo con esta parte de la evidencia, como auditor yo voy a ver si es confiable, si es fiable esta información que me está proporcionando mi cliente. Por ejemplo, si yo quiero ver los contratos del personal. Los contratos del personal. Ya le estoy dando una piedra a la respuesta de las preguntas anteriores. Y solo tengo fotocopias. ¿Será confiable? Valórenlo. Si yo estoy pidiendo los estados de cuenta del banco y me presentan fotocopias, diferente es si son fotocopias certificadas por un abogado. Diferente es, por ejemplo, si yo quiero ver la factura de un proveedor y mi cliente compra en el extranjero y lo que me está presentando solo es fotocopia, pero me presenta una declaración aduanera, eso sí, porque acuérdense que cuando importan, la factura original queda en la DGA y lo que se presenta es una fotocopia adjunta a una póliza, pero la póliza es original y sellada por autoridades del gobierno, de la Dirección General de Aduana. Entonces no hay problema. Por eso yo debo de saber si es fiable esa información que me presenta. Si por ejemplo un comprobante de cheque, no, es que se me perdió la factura, entonces tengo aquí solo un recibo un recibo de egresos de la empresa. Y es una cantidad considerable. Valoren como auditor si es fiable o no esa documentación que me presenta. Entonces esa información que yo obtengo en los procesos de auditoría puede ser interna. El contador, el gerente, el administrador, el responsable de recursos humanos, el de inventario. Externa, clientes, proveedores, bancos y propias de la auditoría que yo voy recabando poco a poco en los trabajos. Selección de las partidas para realizar pruebas y obtener evidencia. Les decía, yo puedo obtener el Mastercard, si es en el caso del inventario,
o los arqueos de caja chica, o todas las facturas de venta si yo quiero ver la parte de los ingresos de, como es un periodo, por lo general, jóvenes, cuando yo hago una auditoría, no es un mes, es el periodo contable de enero a diciembre. Y una empresa, pónganle, ¿qué empresa? Cinza, por ejemplo. Se imaginan Cinza, yo tengo que revisar los ingresos de enero a diciembre del 2017. ¿Cuántas facturas tendrá Cinza en un año? Si en un día las ventas promedio andan por 1.000.000 de Córdoba, fuentes fidedignas me dieron esa información, no la estoy inventando. Promedio, así como que anda normal. Cuando un día a tope con promociones, eso es una gran cantidad de plata lo que vende. Pero regresando al punto, ¿se imaginan ustedes revisar todas esas facturas? Entonces yo tengo que seleccionar y tengo que aplicar la selección, si voy a hacer el 100%, si solo quiero un mes específico, aplico muestreo. Esa parte que no nos gusta, jóvenes, de los muestreos, porque es estadística y toda esta cosa, hay que aplicarla también en auditoría. Por eso a veces algunas clases, que por qué esto es un comercial, no me pagan por este comercial, pero se lo voy a decir. ¿Que por qué llevo español? Ay, papito, porque usted tiene una letra y una ortografía. No, pero es que yo voy a escribir en la computadora y la computadora no importa. Jóvenes, hace poco una egresada me decía, profesora, tiene usted razón, fíjese, porque me toca hacer cheques. Y Padre bendito del cielo, tiene una letra y los cheques no se hacen en la computadora, porque esta empresa no tiene un sistema contable bárbaro, sino que, ay, papito, al punto que a veces le tienen que regresar los cheques porque no se entiende lo que escribe. Pero bueno, como les decía, esto es un comercial, de todo se aprende. Redacción, ay, ¿para qué redacción? Hermano, cuando escriben tienen una redacción que como cuando hablamos, que nosotros los nicas hablamos bien trozado, como cualquier latino habla a su manera. Entonces, la redacción es importante como profesional. La ortografía, Padre bendito. Haya lo escriben bien especial. Y bueno, un sinnúmero. Ustedes vean, en estas redes sociales, en estos momentos, se escriben bien especial, ¿verdad? Bueno, esto fue un comercial. Entonces, toda esta parte de la selección de las partidas, entonces yo tengo que visualizar lo más importante, la importancia de que me va a abonar esa evidencia que sustenta mi opinión. Vamos. Inconsistencia en o dudas sobre la confiabilidad de la evidencia. Cuando como auditor en mi trabajo yo veo que esta evidencia es un poco inconsistente, porque yo hice confirmación, el cliente me dice una cosa y me da algo, y el otro, la confirmación externa puede ser el banco, me da otra, entonces yo tengo que modificar, se debe realizar las modificaciones pertinentes en los procedimientos de auditoría para resolver estas dudas. Es decir, si mi procedimiento me llegaba a una visita a la entidad bancaria y luego confirmar con el estado de cuenta de la empresa, y esto no me coincide porque hay algo que ahí hay una cierta inconsistencia en la información, o de igual manera un cliente, ¿no? El cliente de mi cliente dice, no, yo le debo a la empresa 100 pesos y la empresa dice que debe todavía 1.000 Córdoba. ¿Qué está pasando ahí? Puede ser que la de caja no ingresó correctamente al cliente o no se contabilizó. Entonces, ¿qué debo hacer? Un procedimiento específico, y es revisar los cálculos desde tal periodo hasta el periodo y recalcular todo hasta llegar a el saldo. También debo de pedirle al cliente el total de los recibos para cotejar. Puede ser que este recibo no lo tenga y este otro sí lo tiene, el cliente lo tiene y la empresa no lo registró. Entonces tengo que ver eso y modificar. Por eso los trabajos de auditoría se van modificando a medida de cómo vaya resultando la situación. Ahora, tengo que ver que esta evidencia, bueno, ya lo decíamos, pues que sea confiable.
Si en algún momento, dice la evidencia de auditoría, a partir de las fuentes de diversa o de naturaleza diferente, puede poner de relieve que un elemento individual de la evidencia de auditoría no es fiable, como por ejemplo el caso de la evidencia de auditoría obtenida de una fuente que sea incongruente con la obtenida de otro, que era lo que estábamos hablando antes, ¿qué debo de hacer? Eso va mucho con la perspicacia del auditor, ¿ya? Es sencillo, jóvenes. Es como cuando ustedes, es como cuando ustedes van de fiesta y comienzan a decir a su papá, es que va a ir tal cosa, o se quieren hacer una gira, de esas giras de campo, supuestamente, entre comillas. Sí, es que de la universidad nos dicen y entonces tenemos que ir a la gira de campo y tenemos que dormir en esa gira de campo fuera de la casa, entonces es nota, es nota. Y va la profesora, claro, claro, y de repente me llama el padre de familia, ¿ha sucedido? No, discúlpeme, yo no hago giras de campo, mucho menos con dormida afuera, no, ni quiera Dios y la sangre de Cristo. Entonces, ya en ese momento, la evidencia que ustedes están entregando a su familiar, a sus padres, es incompleta. Es incompleta, es insuficiente y a ustedes ya no les creen. Para las próximas van a preguntar y van a venir aquí a preguntarme, y si tampoco creen en mí, porque puede ser que hay papás ya desconfiados por todas las circunstancias, toda la evidencia insuficiente que ustedes han entregado, entonces tienen que consultar a diversas fuentes, hasta la profesora Yasmina podrían decirle. Entonces, es importante que como auditores obtengamos suficiente evidencia y de fuentes confiables. ¿Ya? En cuanto a la evidencia, esto es lo más relevante, les invito a que lean la mía y que puedan ustedes contestarme las preguntas que dejé en este video. Asimismo, voy a habilitar para la actividad de autoaprendizaje relacionado con esta temática. Esperen un próximo video este viernes para que avancemos siempre en la misma unidad. Vamos con la parte de la documentación. El objetivo, jóvenes, es que hagamos un ejercicio un poco completo, desde que hay una oferta técnica, que ya lo vimos en la unidad pasada, un memorándum de planeación o un programa global de auditoría, luego pasamos a los programas de auditoría y luego con la documentación. En un caso de una cuenta en específico, no los voy a complicar, al fin y al cabo en auditoría 1 van a ver un caso completo, sin embargo es bueno que ya vayamos practicando. Entonces, si ustedes se fijan, en la parte de la evidencia de auditoría es una de las partes esenciales. Si no estoy mal en los correos anteriores también les decía que es esencial, todo es esencial. Yo les decía, las 3 etapas son importantes para llevar a cabo un trabajo y para que mi cliente se quede satisfecho y me siga recomendando. Entonces, yo les agradezco este tiempo que ustedes han asignado para verme, para escuchar esta grabación, este video, para verlo. Contéstenme en los comentarios las preguntas, por favor, cumplan con las tareas. Por favor, cumplan con las tareas. Los veo en la edición virtual de la videoconferencia para que podamos debatir estas preguntas que les dejé y alguna inquietud, y un poco vayamos abordando lo que es la documentación. Ese espacio de videoconferencia nos va a permitir siempre vernos, si engordé, si enflaquecí, si estoy más blanca, si estoy más morena, y no perdamos ese contacto tan vital en esta relación académica. Fue un gusto, jóvenes, hasta la próxima, que Dios me los bendiga.